Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre la clasificación gramatical, ya que de acuerdo a nuestro programa, nuestro plan de estudios, ustedes en segundo ya tendrían que iniciar con la redacción de su borrador y con terceros iniciar la lectura de una obra de teatro que está en su libro. Entonces no puedo avanzar si no realizan esas actividades y como seguimos en periodo de exámenes, pues no les puedo dejar actividades. Pero les dejo este video para que recuerden un poquito la clasificación gramatical, lo que es la gramática y cómo se emplean algunas palabras o cuál es la función de algunas palabras dentro de la oración. Vamos a ir de igual manera trabajando este tema poco a poco. Bien, ¿qué es la gramática? La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. Es decir, cada palabra tiene una clasificación y de acuerdo a esa clasificación tiene una función dentro de una oración. Vamos a ir viendo cuáles son esas eh, clasificaciones o categorías gramaticales y cuál es la función de cada una dentro de una oración. Yo les puse aquí algunas categorías gramaticales, no son todas, las vamos a ir viendo poco a poco. Hoy vamos a abarcar hasta el adjetivo, pero bueno, categorías gramaticales tenemos el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Bien, vamos a iniciar con lo que es el artículo. Los artículos son las palabras que acompañan al sustantivo dentro de una oración y nos indican el género y número. En este caso se clasifican en definidos e indefinidos. Aquí yo les puse los ejemplos, digamos masculino, singular el, masculino plural los. El masculino singular indefinido un y masculino plural indefinido unos. En femenino definidos singular la, femenino definido plural las y femenino indefinido singular una, y en femenino plural unas. Ahorita le doy a explicar a qué se refiere lo definido y lo indefinido ya con unos ejemplos. Bien, ya tenemos aquí el ejemplo. La diferencia entre los artículos definidos y los indefinidos es que el definido nos dice a qué sustantivo te estás refiriendo, es decir, cuál es ese objeto. Mientras que el indefinido no sabemos cuál es el objeto, es decir, puede ser cualquiera. En este caso, por ejemplo, nos vamos a ir con el masculino en plural. Dice los autos. En el modo indefinido dice unos autos. Entonces, digamos que aquí ya nos está definiendo cuáles autos. Y en el otro nos está diciendo unos autos, no sabemos cuáles. Entonces, así es como se va clasificando o definiendo los artículos de acuerdo al sustantivo. Entonces tenemos el auto, los autos, un auto o unos autos, la casa, las casas, una casa, unas casas, es decir, no sabemos qué casas. Tenemos también un artículo neutro que es lo. En este artículo no se señala el género. Por ejemplo, dice, lo difícil de aprender español no son las conjugaciones. Hay que aprovechar lo bueno de la vida. Lo mejor de mi viaje fue. Entonces, no nos está indicando como tal un género, es un artículo neutro. El siguiente es el sustantivo. El sustantivo es una palabra que se emplea para nombrar objetos o sujetos. En este caso también tiene género y tiene número. Se clasifican en variables e invariables. Nuestros ejemplos son aquí. Por ejemplo, en género tenemos variables niño y niña, es decir, hay una variación de género. Lo mismo en el número, varían niños y niñas. En los invariables sí varían en número, pero no en género. En este caso tenemos joven, que no hay
digamos masculino y femenino, solamente es joven y se puede referir tanto a hombre como a mujer. No decimos jóvenes o jóvenes. En número, pues sí tiene un plural que es jóvenes, pero lo mismo, se refiere tanto a masculino como femenino. Un grupo de jóvenes y no nos está diciendo si es un grupo de mujeres, de hombres o mezclado o mixto. Posteriormente tenemos el adjetivo, que bueno, nosotros ya habíamos visto algo sobre los adjetivos, si lo recuerdan, pero en este caso vamos a analizar cuál es su función dentro de una oración. El adjetivo nos enuncia atributos del sustantivo, por lo tanto es afectado por todas las variaciones propias del sustantivo, es decir, en género y número. Si nuestro sustantivo es femenino, pues nuestro adjetivo va a ser femenino. Si nuestro sustantivo es plural, nuestro adjetivo va a ser plural también. Entonces, ese es el adjetivo, pero hay una variación aquí también, o una subclasificación. Vamos a ver. Bueno, esto será un poquito complicado. Los adjetivos se dividen en variables e invariables de igual manera. En variables pueden variar en cuanto al género y el número. Tenemos aquí ejemplo: masculino y singular bueno, femenino singular buena. Entonces tenemos nuestro sustantivo que sería niño o niña y debe coincidir niño bueno, niña buena. En el plural lo mismo. Si está en nuestro sustantivo está en plural, por ejemplo niños, nuestro adjetivo debe estar en plural: niños buenos, niñas buenas. Entonces, si se dan cuenta, nuestros adjetivos van teniendo variaciones de acuerdo al género y al número de nuestro sustantivo. Entonces, los adjetivos invariables son invariables en cuanto a género, pero no en cuanto a número. Por ejemplo, tenemos niño feliz, niña feliz, es decir, se utiliza el mismo adjetivo, no hay variación, tanto para niño como para niña se emplea el mismo. Pero sí hay variación en cuanto al número, es decir, si nuestro sustantivo está en plural, niños o niñas, nuestro adjetivo también va a estar en plural: felices, felices. Niños felices, niñas felices. Ahora, el siguiente es invariable en cuanto a número. Este es un poco raro encontrarlo, no es tan común. Por ejemplo, tenemos en singular triángulo isósceles, en plural triángulos isósceles. Si se dan cuenta, nuestro adjetivo, que sería isósceles porque nos está dando una característica del triángulo, no varía, es decir, no hay como tal un plural y singular, sino es solamente pues isósceles para ambos. Entonces, espero que no tengan dudas sobre este tema. Vamos a ir avanzando poco a poco y también vamos a ir haciendo algunas actividades. Yo creo que es un tema un poquito fácil hasta ahora, o sencillo. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Que tengan un excelente día.